a emplear en las instalaciones. Conforme vayamos avanzando en esta parte, voy haciendo uso de algunos términos que vienen descritos en las generalidades, pero yo lo voy a hacer, para no repetirlo dos veces, lo voy a hacer hasta la presentación esta. En los materiales utilizados, el principal, el primero que se coloca en la calle es el medidor. Bueno, atrás de las letras de arquitecto Ornelas aparecen los dos medidores más comúnmente utilizados en México. No son los únicos, porque en realidad hay tres. Bueno, en realidad son cuatro, porque hay uno que aplica para las ciudades que son patrimonio de la humanidad y que tienen instalaciones ocultas en la banqueta, como en el caso de Zacatecas. Muchas construcciones del centro histórico tienen en la banqueta una tapita metálica que dice CFE o Chiapas. Una es la del agua potable y otra es la de la energía eléctrica. Y se toma por Wi-Fi. La lectura pasa el tipo con su aparatito y solamente apunta a donde está el medidor en el piso y le da la lectura por Wi-Fi, que no es el que está aquí. Estos dos son los más comunes en cada habitación. Y les decía yo que hay tres. El otro ya no lo puse porque en realidad ya no lo colocan. Es más, si ustedes lo tienen, hasta se los quitan. Que es un medidor cuadradito, chiquito, como de 4x4 cuadradito. Todavía hay algunas casas que lo tienen, casas antiguas sobre todo, y que usan tapones, los fusibles que son de tapón, de rosquita. Entonces, en algunos pueblos todavía los hay porque no los quitaron nunca. Y seguramente no los quitaron porque el costo de un medidor de estos pues es definitivamente muy alto, y comparado con quitar y poner el otro y el otro tirarlo a la basura, pues a lo mejor sí era muy costoso hacer ese tipo de cosas para toda la república, pero debió de haberse hecho. En fin, no se hizo el punto, y estos son los que más se utilizan. Es el medidor analógico, que es el que vemos acá abajo, y el medidor digital que vemos en la parte superior. Ambos medidores le dan la lectura de consumo a la persona que va a tomar la dicha lectura, valga la redundancia. En este caso en particular, pues no se batalla tanto porque solamente escribes los números que te da la pantalla y se acaba la dificultad. En este de acá abajo hay que revisar cada uno de los diales estos, qué te está marcando, que 5, que 3, que 4, que X, Y, Z, y te da la cantidad total. Lo anotas en la libreta que ellos usan, o no sé si ya lo hagan electrónico. Creo que sí ya lo traen en un aparatito electrónico para ir haciendo las lecturas, y ahí te va dando el historial por si acaso tú llegas a necesitar información y le preguntas en ese momento al que está haciendo la lectura cuánto consumiste. Él te puede decir el promedio, el historial, etcétera, etcétera. Entonces estos son los dos, y aquí en esta parte, déjenme les digo si no miento, sí, en esta parte de este medidor de aquí abajo aparece cuántas fases tiene este medidor en particular. Así, si ustedes no lo quitan, no se le ve. No se ve si es bifásica o si es monofásica. Y sobre todo, si no conocen de los aparatos, pues definitivamente no van a saber si es corriente bifásica o monofásica o trifásica. Pero aquí dice una F, un H. 1F, un H. Si dice 1F, un H, es una fase y un hilo, o dos hilos, o tres hilos, etc. Y este de la parte superior me parece que lo tiene aquí, en esta parte. Entonces, definitivamente no es algo que les deba de interesar, pero si ustedes quieren aprender a leer el medidor, pues ahí tienen algunos elementos para ello. Lo que le interesa a la Comisión Federal es cuánto consumieron para poder hacerles el cobro, para poder aplicar el cobro. Si en un momento dado tienen un cobro exagerado que ustedes consideren que hay error, pueden hacer la reclamación. También incluso si el usuario considera que lo que están cobrando es demasiado, puede hacer una reclamación y le pueden hacer una devolución, aún sabiendo Comisión Federal que eso es lo correcto. ¿Por qué hacen eso? La verdad yo no sé. Pero por ejemplo, si voy yo, no sé, si va el secretario de Economía
y hace un reclamo de por qué le están cobrando 3,000 pesos de energía, inmediatamente le hacen la condonación. Si van ustedes y hacen su reclamación, inmediatamente nos van a mandar a la fregada. ¿Por qué? Seguramente es porque aquel es el secretario de Economía y ustedes son otra cosa, o somos otra cosa. Si voy yo, a lo mejor van a decir, ¿y usted considera que qué? Pues que no es el consumo que yo he tenido, que algo está pasando, que... Pero aquí está la lectura. Pues te lo cobran porque ahí está la lectura. Pero si eres otra persona, véanlo, por ejemplo, en el caso del estado de Tabasco, por culpa del mediocre que tienen ustedes de presidente, pasaron como 10 años a que a todo el estado de Tabasco no le cobraron energía eléctrica. ¿Por qué hicieron eso? Porque este mediocre hizo paros en la Ciudad de México y lo que estaba perdiendo el país era mucho más que lo que les iban a cobrar y al final de cuentas no les cobraron. Es más, y creo que todavía mucha gente ni siquiera paga. Bien, ¿en qué consiste lo que ponen? Perdón, quítenle eso de mediocre, nomás déjenlo lo de presidente. No sea que vaya ganando otra vez y en la todo. Este es lo que llamamos acometida. La acometida de Comisión Federal la integran varios aparatos o varios aditamentos. De arriba hacia abajo, imagínense esto en la calle. Aquí, de este lugar a este, hay un tubo de fierro galvanizado de 38 milímetros. Y llega a esto en la parte superior que llamamos mufa. Esta mufa es de aluminio y puede tener movimiento, tiene una bisagra, tiene movimiento para que si se mueven los cables o alguna cosa de eso no se vayan a romper. Que definitivamente es difícil que se rompan, pero como algunos de los cables son de aluminio, pues entonces puede ser que sí suceda. Pero bueno, independientemente de todo eso, esto es una bronca de Comisión Federal. Tiene una tapita de plástico aquí abajo con 5 agujeros. Y esos 5 agujeros son más que suficientes para poner una fase, 2 fases, 3 fases, trifásico, tierra física y neutro. Entonces son 5 perforaciones. Por aquí entran los cables desde el poste o desde las líneas que están afuera en su calle. Bajan al medidor y se conectan a las terminales que vemos aquí. En estas clavijas, por así decirlo, el medidor tiene por la parte de atrás unos piquitos así. Esos piquitos, cuando ustedes meten el medidor, es como un contacto con 4 picos. Entran aquí en este lugar, aquí, aquí, aquí y acá. Eso es cuando es monofásico. Cuando es bifásico, tienen ustedes que conseguirse lo que llamamos una quinta terminal. Y la quinta terminal se atornilla aquí en medio. Y entonces el medidor es igualito, pero tiene 5 picos en vez de 4. Okay. Luego, después del medidor, se coloca encima, bueno, esto es la base socket, esto se llama base socket. ¿Cuál es la recomendación? Pues la recomendación es que utilicen ustedes de la marca Square o USA. La diferencia entre una y la otra, pues seguramente en cuanto a precio no es tanta, pero en cuanto a calidad, Square se la lleva pero de tajo. Entonces, si ustedes quieren tener una instalación de buena calidad, esto no se los pone Comisión Federal, les hace una lista y ustedes tienen que ir a comprar. Se lo entregan al de Comisión Federal y él hace la instalación, pero él llega hasta aquí. Y luego, de aquí hacia abajo, el electricista que ustedes tengan conecta los cables de estas terminales, de estos bornes que se ven aquí, de estos tornillos, hacia dentro de la vivienda. Cada uno de estos, si era bifásico, debe haber 2 pastillas aquí abajo, una para cada fase. Pero si es monofásico, como este que estamos viendo acá, pues solamente se controla un solo lado, porque un lado lleva el neutro y el otro lado lleva la corriente o lleva la fase. Entonces solamente se controla de uno solo de los lados. De aquí mismo sacamos la tierra física, luego vemos cómo se conecta esto por aquí por dentro. De aquí sale la tierra física, que puede ser un cable pelón desnudo, que le llaman. Si no está desnudo, porque normalmente algunas ferreterías no lo manejan, ustedes pídanle al electricista que lo encuere, que le quite el plástico que tiene afuera, para que quede pelón, que quede desnudito.
¿Para qué? Para que cualquier cosa metálica que toque a ese cable le sirva para hacer descarga. Si por ejemplo ustedes se van a bañar y abren la llave y les da toques, pues esa llave está pegada a un tubo, el tubo está pegado a una varilla, la varilla está pegada a una tierra física y a un cable desnudo, etc. Entonces ya no les pasa nada, ya no hay ningún problema. Pero si es un cable que ustedes no desnudaron, entonces el color por código debe ser verde amarillo. Es un cable verde que tiene una rayita amarilla. Y el código de colores es interesante que lo tengan ustedes siempre presente, porque no hay necesidad de estar inventando. Abren ustedes una cajita de contacto y ven aquí hay 3 cables, y los 3 cables son negros. Pues entonces, ¿cómo? ¿Le vas a chupar a ver cuál te pega toques? O como en la pila esa, pues no se puede. ¿Cómo le sabes? Pues te sacas tu aparatito y checas si es fase o si es neutro. Es una especie de lapicito, o el watorímetro o voltímetro. Pero si no lo traes a la mano ni nada, pues ¿cómo vas a saber? Entonces es conveniente que lo hagas por colores. Ahí voy a encontrarme un amarillo, voy a encontrarme un negro y voy a encontrarme un blanco. Así inmediatamente los identifico. En vez del negro está uno rojo, es de la fase 1. Depende de ustedes cómo lo hayan determinado. Si a la fase 1 le dieron negro, pues entonces ustedes le van a decir al dueño, fase 1 negro. ¿Cómo le van a decir al dueño? Al dueño se le va a olvidar. Ahí en esta cajita, cuando ustedes la abren, adentro trae una calcomanía y trae varios rengloncitos. Ahí le ponen rojo, igual, fase 1. Negro, igual, fase 2. Le ponen el color al que le pusieron cada fase. Y así se pierde uno menos. Bien, es un videito que vamos a ver después. Luego, como estamos viendo materiales, los primeros materiales que hace uno en la lista de materiales para instalación son los registros, las chalupas y las cajas redondas, que son estas 3 que vemos aquí. Esta es una caja registro, esta es una chalupa y esta es una caja redonda, que en realidad no es redonda, es octogonal, pero pues se parece más a lo redondito. Y si tú le dices al de la ferretería, oiga, deme una cajita octogonal, a lo mejor le decís, pues ¿qué es eso? Le pides una caja redonda y te va a dar cosas de estas. Esta de la parte superior se puede conseguir en 4x4, 5x5 o 6x6. Incluso para instalaciones de gran tamaño se pueden conseguir de diferentes tamaños o más grandes. Las hay con tapas cuadradas perforadas como esta. Cada uno de estos circulitos que ustedes ven aquí tiene, no se alcanza a ver muy bien, pero tiene, si se fijan aquí está como un pedacito de soldadura. Todo lo demás está libre. Entonces ustedes con el desarmador le pican y se suelta el circulito ese, y ahí meten una manguera para hacer las conexiones. Y los diámetros de estos varían. Puede ser, por ejemplo, en una 4x4 va a haber perforaciones de 13 y de 19 milímetros, porque es normalmente la manguera que utilizamos para ese tipo de conexiones. Esta es la famosa chalupa. En realidad es una caja rectangular también, pero seguramente le dicen chalupa en el argot por el hecho de que parece una lanchita, es como de 5 por 10 centímetros de largo. Y las que estamos viendo en la imagen son de fierro galvanizado, pero hay más materiales, lo vamos a ver ahorita. Esta sirve para conectar, por ejemplo, ese apagador que está allá está en una chalupa. Este que está acá, aunque está afuera, es aparente, ahí tiene la chalupa atrás. Y creo que es una chalupa de plástico. Ahorita vemos ahí las chalupas de plástico, no es de galvanizado. Esta tapa es para colocar, por ejemplo, 4 contactos o 4 apagadores, pero no se coloca sobre una de estas, sino sobre una de estas. Entonces, depende de su necesidad, van a ir haciendo uso de las diferentes tapas. La caja redonda pues sirve para lo mismo que esta, porque las dos son registros. Esta de acá arriba normalmente la utilizamos para hacer amarres. Todas las conexiones de todos los cables, vamos pensando que esté ahí a la mitad de esa caja cuadrada y que va a bajar al apagador, otro apagador y otro contacto, etc.
Ahí se conectan todas las mangueras y ahí hago yo el amarre de todos los cables. Y luego ya le pongo una tapa ciega como esta, para que se sepa. Si yo tengo tapas de estas, quiere decir que voy a poner una lámpara. Y si tengo tapas de estas, quiere decir que es un registro. Entonces se ahorra uno mucho tiempo, porque si está ciega, no tengo por qué abrirla, a no ser que la falla haya sido de ese tipo, que haya sido una falla en los amarres. Pero normalmente cuando vemos estas es porque tienen colgando aquí el foco. Hay tapas de diferentes formas. Por ejemplo, para esta puede ser redonda, pero también puede ser octogonal de esta manera. Estas dos se utilizan con este tipo de caja para colocar un solo contacto. Normalmente, bueno, en realidad ya no les va a tocar porque están desapareciendo del mercado, es difícil conseguirlos ya. Pero los apagadores Royer, de la marca Royer, se puede conseguir un solo apagador para una sola caja. Y en la actualidad casi todos vienen así como aquel. Vienen o dos contactos o dos apagadores, pero todavía hay algunas marcas que lo manejan. Entonces pueden utilizar ustedes una de estas en una caja de estas, poniendo dos contactos, como es el caso de esta de acá. Bien, entonces en este caso se llaman cajas, registros, chalupas y tapas. Ese que mencionaba es de los sencillitos, ¿no? El de que En Roger sí, es sencillón, pero también mucha gente le tiene mucha confianza de la marca Roger, porque incluso está, si lo comparan ustedes con la marca Quincinho, bueno, claro, Quincinho tiene una gama de apagadores muy amplia, tiene para interés social y para alta gama, pero si lo comparan con uno más o menos de su mismo precio, Roger se ve de mucha mejor calidad que el Quincinho, por ejemplo, comparado a esas dos marcas. Y en cuanto a precio, pues Roger, si tú dices, me lo vas a dar en 20 pesos, el Quincinho en 5, pues hasta por el precio dicen, no, pues dame un más carito, porque eso se supone que funciona mejor, o algo así. Pero hay algunos de la marca Quincinho, o de alguna otra marca, porque aquí en México venden muchas marcas europeas, que también les voy a decir que no sirven para nada, pero la garantía que les ofrecen algunos de las marcas europeas es que la mayor parte de sus apagadores y contactos tienen poros de plata. Entonces, cuando ustedes prenden un apagador que es Roger, generalmente ven una chispita atrás del apagador. No sé si les ha tocado que prenden un apagador y se ve una chispita. No les va a pasar nada, pero se ve una chispita. Es cuando se conectan las dos barritas de bronce que traen adentro de cobre. Cuando hacen contacto genera una chispita, y cuando tiene contactos de plomo, de plata, cuando se conectan no genera nada. ¿Y por qué entonces esa es una ventaja? Porque a veces se escucha como una chispita cuando uno prende que... Es esa, es porque hacen el contacto y pasa la corriente repentinamente de un lado al otro. Y cuando abren ustedes un contacto, un apagador está por dentro quemado, y está quemado de tanta vez que accionó. Estas son las mismas cajas, pero ahora en plástico. Puede alguien decir, pero si hay de plástico, hay de fierro galvanizado y hay de fierro pintado de negro, porque en realidad no es fierro negro, ¿cuál de las tres me conviene más? Pues a lo mejor algunos de ustedes dirían, no, pues la de fierro galvanizado te dura mucho más, es metálica y el costo es un poquito mayor, etc. Pero si hacen comparativas realmente serias, les va a dar por este lado su número de palomitas. Economía, este es más económico. Durabilidad, 500 años. Facilidad de colocación, pues es la misma de esta que de la otra, así que resistencia a la corrosión, esta no se oxida y las otras dos sí. Una se oxida casi inmediato, la del fierro pintado, y la de galvanizado te dura como 25 o 30 años, y si tienen algún proceso de galvanoplastía, porque esté junto o pegado a algún cable de cobre, entonces va a empezar a oxidar y se va a hacer media verdosa o blanca y empieza su proceso de destrucción. Son de 25 años en adelante, así que pues ustedes ni siquiera lo van a ver. Pero si quieren una que les dure todo lo que ustedes están imaginando, pues está la de plástico.
Que lo tienen que negociar con el cliente. Pues claro que sí, porque todo lo que ustedes vayan a colocar debe de estar negociado con el cliente. Le van a decir, te voy a poner todos los aditamentos, cajas, chalupas, registros y todo de plástico, más económico, más esto, más tal, más lo otro. No, yo no quiero que me pongas eso, quiero que me pongas de las de galvanizado. Las ponemos de galvanizado y es sobre tu bronca. Fírmale aquí. Ya él firma de que así fue y así fue. Y si les aprueba que sean de plástico, también ustedes fírmenle aquí. Y fírmale aquí significa bitácora. Y su bitácora de construcción es un librito que está siempre en la obra, en donde ustedes toman decisiones. ¿Se acuerdan que los planos que les he pasado a veces dicen que la única persona que puede tomar decisiones soy yo? El único que puede tomar decisiones soy yo en cuanto a cambios. Pero tiene que ser consultado. Consulto al propietario, si el propietario dice que sí, firmo y firma tú también. ¿Quién firma primero? Pues el dueño. Porque si firmo yo y luego él ya no quiere firmar, me hace responsable de todo. Entonces, yo también pudiera decir fírmale y yo ya no firmo. Y se acaba el problema, pero eso es fuera de la ética. Pero bueno, se supone que firman los dos y el DRO, que es el perito responsable o el director responsable de obra. Pero si ya les aceptaron las de plástico, pues tienen garantía por muchísimos años. Ahora, tienen una desventaja. Si se golpea, pues se va a romper porque es menos resistente que la otra. Pero la otra, si le dan el mismo golpe, se hace chicharrón, se hace toda chueca. Y ya no la van a poder enderezar. Así que, ¿cuál es? Una la cambian por 15 pesos y la otra la van a cambiar por 25 o qué sé yo. Entonces, al final de cuentas, pues es como poner las cosas en una balanza. Todas estas son las tapas que podemos poner en esas cajas. Esta es como, por ejemplo, para aquel apagador. Si no tuviera apagadores, pero ahí está la chalupa, le pongo una de estas que está acá arriba. Si es un registro cuadrado, le pongo una de estas que está acá porque es registro. Si tiene apagadores y contactos, le pongo esta. Esta también nos sirve para poner una de estas si solamente quiero sellar la caja. Y estas dos son para las tapas redondas o para las cajas redondas. Una perforada para sacar un foco y la otra para registro lisa. Ese me lo brinco y luego lo regresamos a ver. Este otro es para especificar de alguna manera el tipo de ductos o mangueras que vamos a utilizar y los botes o botes spot o para spot que se utilizan en la construcción. Este bote, pues otra vez el mismo problema. Hay de plástico, hay de fierro negro, hay de fierro pintado y hay de fierro galvanizado. De todos, ¿cuál les conviene? Pues el de plástico, nuevamente lo mismo. Es más económico, es más duradero, es más fácil de transportar, es más ligero, es un montón de ventajas. Pero si ustedes lo quieren poner metálico, pues igual lo mismo da. La ventaja de que es de plástico es que si ustedes llegan a meter un cable que se atora y se rasga con alguna parte metálica de algún registro o caja, va a quedar pelón en alguno de los lados. Y eso puede estar generando fuga de corriente. Y con el caso de los de plástico, pues no. Bueno, les platico cómo lo hacen los que hacen la instalación. Normalmente utilizan una guía que es un alambre. Al final de cuentas, lo más simple es un alambre galvanizado. Lo meten dentro del ducto y lo sacan, por ejemplo, de aquí hasta la lámpara que está ahí arriba. Voy a meter los cables por aquí o por allá, cualquiera de los dos lados, no importa. Amarro todos los cables y le jalo por acá. Pero para que no se atoren ni nada, la mayor parte utiliza la manteca de cerdo. Ponen manteca sobre los cables y resbala, pero sabroso, no hay ningún problema. Si no se acuerdan, porque hay ocasiones en las que pasa mucho tiempo, incluso a veces pasan años. Empecé a hacer esta obra y se le acabó la lana al dueño y pasaron 5 años y no volvimos a hacer nada. Y luego me habla otra vez, oye arquitecto, aquí traigo una lanilla, me gané la lotería, échate de una vez todo. Y entonces, pues, ¿esta caja para dónde iba? ¿Cómo? ¿Qué? Pues sacas tu plan, inmediatamente sacas tu plan. Pero hay ocasiones en que los electricistas, les voy a decir esto para que lo hagan y no les vaya a temblar la mano.
Si ustedes en su plano marcaron que de ahí a aquí bajaba una manguera, en la obra de ahí a aquí debe bajar una manguera. Porque hay muchos electricistas que se creen muy sabiondos y dicen, no, lo mejor no sería que bajara de ahí a aquí, que baje de ahí a ahí y luego de ahí me lo traigo para acá. Entonces ustedes revisan, sí, pero hay ocasiones en que no tienes tiempo de revisar nada. Y así se te fue, se te pasó y tal. Y lo que hacen ellos para poder identificar qué fue lo que pasó, si no aparece en el plano como ustedes lo pusieron en el plano, es que le ponen poquito talco y soplan. Y donde salga el talco, ahí es a donde va la manguera. Entonces ya van identificando las cosas. Pero en el momento en que ustedes identifiquen que en el plano decía que hay una manguera de ahí a aquí y salió el talco por allá, en ese momento le piden su renuncia al fontanero, al electricista. ¿Por qué? Porque está haciendo lo que le da su gana, no lo que dice el plan. Entonces, en ese mismo momento le dan su liquidación. Te tocan, acabas de llegar el día de hoy, te tocan 25 pesos y una coca y órale, vamos, por fuera. Y vas y contratas otro. ¿Por qué? Porque ahí no se trata, les voy a platicar una y a lo mejor con esta no podemos. Les voy a platicar una que me tocó ver a mí y que me hizo comprender, me tocó verla cuando todavía era estudiante. Mi papá es ingeniero civil y fue durante más de 60 años director de centros SCT. Y yo iba de repente a visitarlo a su oficina y por allá en el año 91, que ninguno de ustedes había nacido, supongo, se cayó el puente de Aposol, aquí yendo a Juchipila. Fue cuando llovió aquella que se cayeron quién sabe cuántas cosas, se inundó Zacatecas y quién sabe cuántos pueblos, se cayeron sabe cuántos puentes. Se cayó una parte del puente de Aposol. Y entonces mi papá hizo el diseño del puente. El diseño, un esquema. Un esquemita y estaban discutiéndolo en una mesa. Entonces yo llegué y me senté, pero no me senté en la mesa. Dije, de aquí a que se desocupan, pues mientras escucho ahí aprendo algo de lo que están diciendo. Total que la mayor parte de lo que yo sé sobre estructuras y puentes y vías terrestres y vías aéreas y vías férreas es porque andaba con él. Entonces estaba un ingeniero como que tendría unos, ¿qué sería? Unos 35 o 40 años, recién egresado, así poquitos años de egresado, y se para en la mesa y voltea y ve el esquema, era un plano grande, y ve el esquema y le dice a mi papá, oiga ingeniero, ¿no sería mejor que hiciéramos un puente de este tipo y tal? Y empezó a explicar y mi papá nomás lo veía el puente y luego volteaba y lo veía, y luego volteó nuevamente y le dijo, bueno, la primera pregunta, no me parece mal tu idea ni mucho menos, pero la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿para qué te contrató la Secretaría de Comunicaciones y Transporte? ¿Para que opines o para que hagas? No, pues yo soy ingeniero, a mí me contrataron para ejecutar. Pues entonces ejecuta y salte de ahí. En el momento en que te lleguen los planos, tú vas y construyes el puente si te interesa. Si no te interesa, renuncia. Punto. Acuérdate que hay jerarquías. Y en la jerarquía yo en este momento te puedo correr, nada más por haber dicho que ¿qué te parece si pudiera ser de esta manera? Ustedes háganlo de la misma forma. Si alguien en la obra les dice, ¿qué te parece si podemos hacer esto? Córranlo inmediatamente. ¿Por qué? Puede ser que sea mejor idea, eso sí, no se los dudo. Pero si no fue una idea tuya y falla, tú no le vas a poder echar la culpa a aquel. Lo vas a tener que pagar tú sin ser el culpable. Y así de la otra forma, eres el culpable, lo pagas. Y se acaba el problema. Entonces, cualquier cosa, ustedes digan, lo que dice el plano es lo que vas a hacer. Y punto. Por eso es por lo que te estoy pagando. Bien, aquí en esta imagen vemos los botes que les estoy comentando. Y vemos que en ella pueden entrar mangueras de 13, de 19 o de 25 milímetros. Fácil de identificar las mangueras acá arriba cuando se están colocando. Hay algunos, yo me he encontrado, incluso tenía yo trabajando
cuando yo aceptaba residentes en la oficina, cuando todavía estaba abierta, me mandaban residentes y en alguna ocasión cayó por ahí uno y me pusimos a revisar una azotea de una casa habitación que estábamos haciendo. Era la instalación eléctrica. Y entonces empieza a ir, pues, bajada apagador, conexión de energía, y digo, a ver, bajada apagador. De todas las que estás viendo, ¿cuáles son bajadas apagador? Pues en realidad creo que parecían adivinanzas, no le atinó más que a 2. Y debe de ser inmediato, lo que tú estás haciendo debe ser inmediato. De este bote solamente hay 2 bajadas, esta que es bajada apagador y luego por aquí se viene otra que es seguramente bajada a contacto, porque mezclaron ambas cosas. Si fuera de escalera, entonces no estaban tan cerquitas, estaba por acá en el otro extremo del cuarto, estaba lejana. Las que bajan así inmediatamente son apagadores y contactos, y las que se van así largas como estas y de un diámetro mayor son las que llevan la energía, son las que llevan corriente, o que llevan pues los 3 hilos, llevan la tierra física, llevan el neutro y llevan la fase. Entonces es muy fácil de identificar y puedes ir revisando rápidamente. Incluso yo acostumbrado a utilizar luego les muestro algunas fotografías de, pues solamente que les diera construcción para poder verlas con calma. Tenía en la camioneta una cajita con latas de spray de colores para identificar lo que ya estaba revisado. Verde era revisado, rojo era quítalo, y negro es esto lo tienes que hacer nuevamente. Entonces aparecían, por ejemplo, aquí en esta pared de ladrillo aparecían líneas en las que yo ahí le decía, aquí vas a subir un tubo hasta los 2,40 metros, le vas a dar vuelta y aquí va a salir la regadera. Nuevamente lo mismo, oigan, ¿no le parece que te me vas? A mí me pasó una vez también eso de te me vas con un fontanero que trabajaba en Estados Unidos, y nomás que él no me dijo así, no me dijo, ¿qué le parece si hacemos esto? Me dijo, no, primer error, me dijo, primer error, haber colocado la instalación en CPVC. Y yo le dije, primer acierto, te me vas, no quiero que estés aquí. No viniste a identificar errores. Si hablamos de preferencias, de durabilidad, de economía, de cosas que tú no sabes, que no identificas, entonces no te metas. No, pero el señor era fontanero en USA. Pero hasta ahí llegó, por lo menos ahí no la peló. Perdón, no la hizo. Bien, 9:46. Esta caja es para una losa de 11 centímetros. Es una caja octogonal que tiene, vean, el diámetro de las mangueras. Este es 19, 19, 13 y 13. Entonces, ¿qué significa esto? Pues es fácil de definir. Esta y esta son apagador de escalera. Y esta comunican cajas que pueden ser entre luminarias, o puede ser que a una le llegó la corriente y de ahí salió a otra. Entonces depende del contexto. Ya va uno revisando y luego le das un manchón de color verde para que se sepa que esa ya está revisada. Si ya está revisada, ya funciona, no está tapada, no pisaste ninguno de los alambres, les voy a decir otra que también sucede. Todos los alambres que hay en la obra deben de estar perfectamente amarrados. Y hay ocasiones en que los alambres, aquí no se ve ninguno, pero aquí está uno. Amarran con alambres la manguera a la varilla. Y hay algunos maestros que por alguna razón, pues no hay que caerle bien a todo el mundo. O tú le caes mal, o a ti te cae mal. Cuando alguien, a mí, les voy a hablar por mí, a mí en lo particular, nomás de verlo me cae mal, ni siquiera lo contrato. Nada más de verlo, ya sabes tú, es así como cuando vas a una taquería y dices, esto me va a hacer daño. Ves a un mono que llega a la obra y dices, este me va a hacer daño, así que vamos, este no lo quiero, maestro. Tú no tienes que decirle nada, no te tienes que enfrentar. Maestro, este no lo quiero. Ya si estos dos se agarran a golpes, esa es su bronca, pero tú, este no lo quiero aquí, punto, se acabó. ¿Por qué digo eso? Porque hay algunos que te caen mal o les caes mal
y se dedican a hacer cosas que no deben de hacerse en la obra. Te pisan los alambres, te desconectan las mangueras, te rompen los tubos, etc. Nada más con la finalidad de perjudicarte porque un día lo regañaste. Y lo regañaste porque algo no era como él decidió. A veces son puras babosadas, pero la gente es muy sentida. Esta es una manguera mal colocada. Y digo que está mal colocada porque es manguera para agua. Es una manguera negra que también a veces, si no tienes la manguera correcta, pues mete lo que tengas a la mano para que no te detengas. Pero si toda la instalación es de ese tipo de manguera, gastaste más y no recibiste ningún beneficio adicional. Bien, pues hasta aquí lo dejamos porque ya se va a empezar.